Vamos a mirar la pregunta 70, el contexto y qué nos están mostrando para esta pregunta. Entonces tenemos, observa el ciclo del fósforo representado en el siguiente esquema. Vamos a revisar el esquema juntos. Dice, ciclo del fósforo, rocas fosfatadas. Arrancamos entonces, esas rocas fosfatadas por procesos de erosión, es decir, se van eliminando de a poco, se van moliendo, se van erosionando por el agua o por el aire, el viento, la brisa, hace parte del proceso de erosión de las rocas, va llegando a las aguas continentales, son alimento del fitoplancton. Recuerda que la palabra fito viene de planta, o sea que son inicialmente algas acuáticas, ¿listo? Que ustedes van a encontrar normalmente en el mar, van a encontrar además zooplancton, es más fácil que es de animales, y esto es el alimento para peces, hay fosilización, hay sedimentos. Fíjense que el zooplancton es alimento para las aves marinas, focas y demás, y ellas eliminan guano. ¿Qué es el guano? El guano es la acumulación de los excrementos, es muy famoso para el caso de los murciélagos, el guano, porque funciona como un abono, pero también las aves marinas, la acumulación de toda esa excreción se llama también guano. El guano es rico en fósforo, pero además digamos que lo vas a encontrar que es famoso porque no solamente funciona como abono, sino si cae excremento de las aves, normalmente si no sean marinas, en el carro de una persona, pues empieza a deteriorar la pintura, ¿listo? Por el nivel de acidez. Funcionan como abono, ese abono permite que lleguen fosfatos al suelo, se disuelven, ese fosfato pasa a las plantas, a los animales, y ahí digamos que vendríamos a tener todo ese ciclo, ¿listo? Ok, una vez que quedó claro más o menos el ciclo del fósforo, ese es el contexto que te entregaron, ignora completamente la pregunta, piensa un segundo que te podrían preguntar del ciclo de fósforo. Tú debes recordar que cuando aparece una pregunta para el ICFES, lo más importante es entender el contexto, ¿listo? Si te queda claro el contexto, tú puedes decir, bueno, ¿qué me podrían preguntar? Me podrían preguntar sobre el ciclo, efectivamente, porque me pusieron un contexto, y si no, pues ¿para qué me lo pusieron? Me pueden preguntar el proceso de la relación de cada uno de estos, me pueden preguntar por la importancia del ciclo, porque estoy viendo como las intervenciones, ¿listo? Esta pregunta corresponde a uso comprensivo del conocimiento científico, lo que significa que tú tienes que tener claros los conceptos que están acá. Por eso hice algunas claridades y te expliqué como más o menos en qué consistía el ciclo del fósforo, ¿listo? Veamos que arranca, en este caso, desde las rocas fosfatadas. Si estás interesado, igual puedes buscar más información porque es muy interesante este ciclo, ¿listo? Ahora sí vamos a revisar el enunciado de la pregunta. Dice, a partir del esquema, o sea, de este esquema, el proceso que permite disminuir las reservas de fósforo inorgánico y aumentar el fósforo orgánico es el... Entonces, ¿cómo así que fósforo inorgánico y fósforo orgánico? Entonces vamos a revisarlo. ¿Cuándo cambia de un fósforo a otro? Entonces yo hablo de lo inorgánico cuando ustedes están viendo el fósforo natural o cuando ustedes lo ven relacionado, por ejemplo, con otras moléculas, y lo ven ustedes, el orgánico, cuando está vinculado además con moléculas mucho más grandes de carbono. El fósforo es un elemento químico muy importante porque si ustedes se dan cuenta, en la molécula de ADN y de ARN juega un papel fundamental como parte de los grupos fosfatos. En este caso vendría a ser orgánico. ¿Cuándo es inorgánico? Cuando tú hablas de ácido fosfórico, por ejemplo, ¿listo? Entonces, cuando tienes la fórmula del ácido fosfórico, estás diciendo que en este caso hay una intervención de fósforo inorgánico. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, cuando hay depredación del zooplancton, recuerda que te pidieron. Entonces, ¿en cuál proceso permiten disminuir el fósforo inorgánico, o sea, el fósforo que está de manera natural, y van a aumentar el fósforo que está vinculado con alguna molécula biológica? Entonces, ¿en qué proceso? Entonces, en la depredación del zooplancton. Entonces, una vez que se depreda el zooplancton, ¿pasaríamos? No, pues realmente no, porque de hecho ese zooplancton, ahí lo que haríamos es consumir ese fósforo inorgánico. En la formación de fosfatos en el suelo, en este caso acá, pues lo que hacen en este caso es que ese fosfato finalmente pasa a las plantas y aquí no estás disminuyéndolo, no estás aumentándolo, el fósforo orgánico. En la C, la creación de guano en los ecosistemas, fíjate que en este caso sí, yo tengo el zooplancton es el alimento, inicialmente seguramente el fósforo estaba como parte del fitoplancton, se lo consumió el zooplancton, ya hace parte de él, y este zooplancton, que ya lo tiene vinculado, es el alimento de las aves. Las aves, una vez se alimentaron de ese zooplancton, tienen una excreta y lo eliminan como parte del sistema de excreción y lo eliminan en forma de guano.
Fíjense que en este caso, yo sí estoy liberando ese fósforo orgánico, en este caso, que está vinculado con una molécula. En este caso yo podría considerar que la respuesta correcta es C. Vamos a mirar en este caso la D, dice sedimentación en el fondo marino, ¿listo? Entonces es decir que se está acumulando. Fíjense que tenemos las dos opciones, les dije puede llegar a ser la B y podría llegar a ser la C. Sedimentación en el fondo marino no, porque tengo que simplemente se está acumulando de una a otra. Ahora, ¿cómo hago para poder resolverla? Entonces yo digo, formación de fosfatos en el suelo o creación del guano en los ecosistemas. No, yo creo que podría llegar a ser, ¿por qué no era la A? Les dije que simplemente se eliminó. ¿Y por qué no fue la D? Porque simplemente se quedó en el fondo, o sea que estaríamos entre la B y la C en este caso. Creación de guano en los ecosistemas y formación de fosfatos en el suelo. Entonces vamos a buscar la de los fosfatos en el suelo. Yo les dije inicialmente, no, pues puede ser que sí o que no. Fíjense que el guano está aquí y fue el alimento de las aves marinas, y fíjense que el fosfato quedó acumulado acá en el suelo. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver esta pregunta? Dice, tengo que disminuir el fosfato inorgánico y tengo que aumentar el fosfato orgánico. Simplemente lo que está pasando aquí es que quedó el guano como la reserva. Pero ¿cuál proceso me permite a mí que se pueda fijar? Yo podría pensar que es el guano, pero fíjense que este no es un proceso, hace parte simplemente de la excreción de las aves, mientras que el fijar el fosfato en el suelo sí es un proceso. Por esa razón, la respuesta correcta debe ser B, ¿listo? Claro, hasta acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que teníamos eran dos opciones de respuesta, la B y la C, y lo que nos permitió resolver esta pregunta fue entender que nos permitían el proceso, ¿listo? Y por lo tanto, entre los dos, pues hay un proceso de fijación de los fosfatos en el suelo que se hace a través del guano. El guano simplemente es la eliminación. Ten en cuenta que esta pregunta fue de uso comprensivo, y para que fuera de uso comprensivo seguramente tuviste dudas en las palabras guano o la palabra zooplancton o fitoplancton, y por esa razón y porque tuviste que haber desarrollado algunas habilidades como reconocer, determinar o clasificar la información, correspondía a uso comprensivo. Te recuerdo, la respuesta correcta a esta pregunta es la B.